Ya está con nosotros el médico de uno, doctor Diego Rodríguez. Bienvenido hoy lunes a Las Mañanas con Uno. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días a todos los televidentes. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy para todos los televidentes? Hoy vamos a hablar de algo que se ha comenzado a volver muy común, que es la colelitiasis o los famosos cálculos en la vesícula. Doctor, ¿y quiénes son las personas más propensas a sufrir de esta enfermedad? Bueno, tradicionalmente se hablaba de una triada, que son las personas, digamos, que tenían más predisposición a sufrir de esta enfermedad, que eran las mujeres que tenían sobrepeso y superaban los 40 años. Entonces se hablaba de que esas personas tenían una predisposición muy importante a subirse de peso, pero aparte de eso a formar cálculos o éstasis en la vesícula y a comenzar a formar calculitos. Eso con el tiempo ha venido siendo cada vez menos frecuente en el sentido en que ya no solamente a esa población le da, sino ya estamos encontrando cálculos en la vesícula en personas cada vez más jóvenes. Y la pregunta pues que uno se hace es el por qué. Definitivamente la dieta tiene un factor preponderante en esta patología, y es que cada vez nos alimentamos peor. Tenemos un consumo altísimo de grasas, pero no solamente eso, sino también que hacemos periodos muy prolongados de ayuno. Nos vamos para el trabajo sin comer, llegamos a almorzar a las 3 o 4 de la tarde, nos acostamos muchas veces sin cenar, y eso permite que haya un reposo en la vesícula y por ende comience como a estancarse esa bilis en la vesícula, entendiendo que la vesícula es como una bolsita en donde se almacenan los ácidos biliares, y cuando hay éstasis, o sea, se queda quietica y no se desocupa, comienzan a formarse cálculos. Uy, doctor, ¿y estos cálculos se pueden eliminar? Eso va a depender básicamente del tiempo que lleve la enfermedad y del tamaño de los cálculos. Hay cálculos que, haciendo una dieta adecuada y con algunos tratamientos alternativos, logran tener no solo alivio, sino realmente una mejoría importante. Pero si ya los cálculos exceden un tamaño arriba del centímetro, es a veces, no digo que imposible, pero sí a veces muy difícil lograr ayudarle al paciente en ese caso. Y no solo eso, sino que a veces recurrimos no al médico, sino al vecino o a la persona que nos da un consejo con respecto a los cálculos, y lo peligroso de los cálculos es tratar de eliminarlos de manera irresponsable. O sea, tómese un vaso de aceite de oliva, el jugo de piña, cosas que en anteriores oportunidades de pronto dieron resultado quizás para cálculos pequeños, pero que al intentarlo hacer en cálculos mayores, pues expone al riesgo de que ese cálculo salga de la vesícula y termine en el coledoco, o sea, en la vía biliar, y eso es una urgencia quirúrgica y es bastante peligroso. Doctor, entonces la cirugía no es la única alternativa, ¿hay más alternativas? Digamos que una vez está establecida la enfermedad, uno tiene que ser muy juicioso en poder establecer qué probabilidades tiene ese paciente a través de medicina alternativa de lograr desocupar su vesícula de los cálculos y definitivamente cambiar, como modificar esas cosas que están haciendo que se formen los cálculos. Entonces, en definitiva, si hay un porcentaje importante de esos pacientes que puede mejorar, hay otros que definitivamente no hay otra alternativa que hacer cirugía. En el caso de la vesícula, ¿cuáles son los tratamientos alternativos para tratarlos? Bueno, los tratamientos para la vesícula dependen de circunstancias como la evaluación que haga el médico durante la consulta, y a veces apoyado de algunos medios diagnósticos como la ecografía, y hay casos más especiales el TAC. Una vez uno tiene establecido eso, puede determinarle al paciente si es un paciente candidato a recibir medicinas alternativas para eliminar los cálculos. Si es así, el paciente debe ir acompañado de una triada que es muy importante, o sea, 3 pasos que son fundamentales. Uno, y fundamental, la dieta. Si el paciente no tiene la dieta adecuada, va a ser muy difícil ayudarle con el tema de la vesícula. 2, unos medicamentos que debe utilizar de manera oral que van a ayudar y a estimular el vaciamiento de la bilis y van a comenzar a mejorar esos procesos digestivos que están contribuyendo a que el cálculo se forme. Y 3, tiene que ir acompañado de algunas recomendaciones específicas con respecto a suplementos y algunas, terapias que se hacen durante más o menos un mes, buscando eliminar o ablandar esos cálculos para que salgan a través de la materia fecal. Pero eso siempre va como de la mano del médico. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que podemos identificar para saber que tenemos cálculos en la vesícula?
Hay unos cálculos, unos síntomas que son muy típicos, que es el dolor debajo de la costilla, que se incrementa o que aparece cuando uno consume alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en grasa. ¿Por qué? Porque en el momento en que ingiere uno grasa, pues lo que está enviando es un estímulo a esa vesícula para que comience a generar contracción. En el momento que genera contracción y yo tengo un cálculo adentro, pues el tubito por donde debe salir la bilis es muy pequeño y lo que va a generar el cálculo es como un tapón y por eso comienza a generar dolor. Entonces, si uno tiene dolor con las comidas, sobre todo de predominio graso, probablemente tiene cálculos. Sin embargo, hay otro tipo de patologías que también se relacionan con dolores en esa zona que tienen que ver a veces con la vesícula y no necesariamente son cálculos. Por ejemplo, el barro biliar, que es la formación, o sea, lo que va a formar los cálculos. Otra cosa pueden ser el cáncer de vesícula, por eso siempre tiene que ir acompañado de la evaluación médica. Pero en términos prácticos, si uno tiene dolor sobre la reja costal y ese dolor a veces se va hacia la espalda cuando como grasas, probablemente necesito ver al médico porque quizás tengo cálculos en la vesícula. Claro que sí, doctor. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para no confundir los cálculos en la vesícula con la gastritis? Bueno, la gastritis tiene una presentación clínica un poco diferente en el sentido en que normalmente la gastritis duele con el ayuno, o sea, cuando no como me duele. Por eso cuando como me alivio, porque en ese momento diluyo los ácidos que hay en el estómago y me genera menos abrasión sobre la mucosa gástrica, por ende el estómago disminuye y se calma. A veces el tomar leche, aunque la leche pues no es muy recomendable, pero el tomar leche alivia el dolor. Entonces uno sabe que si come y se alivia, probablemente sea una gastritis, sobre todo en las primeras etapas, porque las gastritis ya avanzadas duelen coma o no coma. Pero esa es como la gran diferencia en términos prácticos. Gastritis duele cuando estoy en ayuno, vesícula duele cuando como comidas ricas en grasa. Doctor Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Las Mañanas con Uno. Nos vemos nuevamente mañana con otro tema de salud de mucho interés. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y recordarles que estamos en Clínicas Naturiza, pues muy dispuestos a ayudarle a aquellos pacientes que tienen o esos síntomas o definitivamente ya tienen un tipo de diagnóstico de cálculos en la vesícula para poderle dar alguna alternativa y un concepto.